en este intento de desmitificar algunas cuestiones o pensamientos o ideologías o filosofías que, si bien no son propias de una religión teísta, que es la doctrina que practicamos, que hay un Dios, que Dios se relaciona con nosotros, sí se van mezclando en la vida de iglesia, en la vida espiritual. Y a veces obviamente no vamos a, como hicimos la vez pasada, ser ateístas, ¿no? Creemos que hay Dios, pero a veces con nuestra vida habíamos hablado de que vivimos de tal manera como si Dios no existiera. Entonces desmitificamos el ateísmo la última vez hablando acerca de la maldad. Que Dios usa la maldad, que la maldad no lo limita, que el pecado no lo limitó, sino que Él lo permitió. Aunque muchas personas eligieron pecar, también les da la posibilidad al hombre de relacionarse con Él. El pecado, la maldad, no limita a Dios, no es algo que lo incomode siquiera, ¿no es cierto? Es más, como decía Fabián, venció la muerte con placer, ¿no? Sorbida, iba a decir Pablo a los Corintios, es la muerte en victoria. Hoy vamos a seguir hablando acerca de estas cosas, pero la idea de hoy, continuando con la última vez que estuve, es hablar acerca del deísmo. El deísmo es una filosofía de vida que se mezcla mucho en la vida de iglesia y en la práctica de la vida espiritual, porque es muy similar al teísmo. Ya les dije, para repasar, que la profesión de fe escritural es teísta. Es que Dios se manifestó, creó todas las cosas y quiere tener una relación con el hombre. En esto de pensar en las filosofías que andan dando vuelta, el deísmo es muy similar. Reconoce a Dios, reconoce la creación, pero la diferencia con el teísta es que el deísta dice que Dios no interviene en la creación, que no le importa lo que pase, Él creó todas las cosas y lo dejó ahí. Y no es que está como si fuera en un cine mirando lo que pasa en la creación, no. Él puso, el deísta, en la mente del deísta, puso la tele, la película del mundo, de la vida, de tu vida, de mi vida, y ni siquiera la está mirando. Ese es el concepto deísta de las cosas. Que Dios hizo las cosas, pero que no le interesa a dónde lleguen o cómo se desarrollen. Y vamos a tratar de ver que esto no es así y a tratar de ver cuándo estas cosas a veces se meten en nuestra vida personal también, ¿no es cierto? De decir que Dios no me tiene en cuenta, que Dios no está mirándome, que no le interesa lo que está pasando en mi vida. Y muchas veces vamos a ver, siempre usamos a Job porque le pasaron todas, ¿no es cierto? Hablamos de él acerca del ateísmo también, pero vamos al libro de Job para comenzar entonces nuestra meditación en esta mañana. Cómo la prueba, la lucha, el dolor pueden llegar a confundir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra relación con Dios. Job capítulo 14. Vamos a empezar ahí en esta mañana. Obviamente, bueno, para el que no conoce la historia de Job, él era un hombre que agradaba a Dios, que Dios permitió que le pasaran varias cosas en su vida, muy fuertes, muy malas, y al principio vinieron unos amigos que estuvieron callados por un tiempo, pero cuando empezaron a hablar en este intento de ayudarlo, lo pinchaban más, ¿no? Es como diríamos nosotros hoy, metían el dedo en la llaga. Ya lo hablamos a estas cosas con Jason cuando estuvo en el libro de Job. Pero bueno, acá está Job tratando de meditar en qué es lo que estaba viviendo, qué es lo que le estaba pasando. Y dice el versículo 1 de Job 14, el hombre nacido de mujer, corto de días, hastiado de sinsabores. Esta es la vida. O sea, no tiene significado, está diciendo. Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. O sea, es una vida fugaz que no tiene sentido. En esta etapa de la vida de Job estaba como cayendo en el pozo más profundo, ¿no? Versículo 3, sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Para qué te vas a mirar en mí si soy insignificante, no tengo razón de ser, ¿no? Después de todo lo que le había pasado. Versículo 4, ¿quién hará limpio al inmundo? Nadie. ¿Saben lo que estaba diciendo Dios acá? Que no había nadie que pudiera hacer limpio al inmundo, que la vida era sin sentido,
que la vida no tenía razón de ser, que era una mera existencia de gastar el tiempo. Pobre Job, ¿no? Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Cuántas veces hemos pensado en que Dios no me tiene en cuenta? Que se olvidó de mirarme, que está mirando para otro lado. No solamente quiero hablar del deísmo, sino de una actitud derrotista, es un concepto que podemos llegar a tener en nuestra vida. El derrotista o el derrotismo es esa actitud que hace que estemos desalentados, que veamos la pérdida en todo o en casi todo lo que hacemos. El deísmo trae aparejado esto, ¿no es cierto? Para muchas personas el andar en derrota, en no tener expectativas, en pensar como decía Job, ¿para qué sirve la vida? Para nada. ¿Y a quién le importa? A nadie. Iba a decir Job, ¿no es cierto? Vamos a orar para que el Señor nos ayude a aclarar nuestra mente, nuestro corazón y nos guíe en la meditación de esta mañana. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias de poder abrir tu palabra, de poder buscarte en ella, de poder, Señor, analizar lo que vive el hombre, lo que vive la mujer, lo que vivimos nosotros, Señor, en este mundo y poder saber que hay cosas que se meten en nuestra mente, en nuestro corazón, pero tú nos quieres librar de todas ellas, Señor. Dice en tu palabra que son como ataduras, Señor, y para vivir una vida de libertad, de gozo, de este siempre feliz como cantábamos, necesitamos romper estas cosas. Es cierto que muchos hemos llegado a la salvación, pero todavía nos cuesta, Señor, me cuesta desatarme, andar aliviado de las cargas. Y en esta mañana lo necesitamos una vez más. En el nombre del Señor Jesús, amén. Job entonces decía que a nadie le importaba lo que él pasaba, a nadie le importaba lo que él vivía. Capítulo 16, estamos en el 14, capítulo 16, vamos a leer ahí también algunos versículos. Dice el 6, vamos a ir directamente al 6. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado y has asolado toda mi compañía. ¿Qué es lo que estaba diciendo Job? Estaba diciendo, ¿para qué voy a hablar si a Dios no le interesa? Si hablo o dejo de hablar es lo mismo. Estaba solo, se sentía solo, frustrado, estaba atravesando un dolor muy grande. Bueno, esto tiene que ver con la segunda sección del mensaje que empezamos el mes pasado acerca del deísmo, ¿no es cierto?, de la derrota. A Dios no le importa. Por eso le decía que no somos deístas. Nosotros creemos que Dios está, que nos ha hablado, que Él se revela en Cristo, pero a veces vivimos como si fuéramos deístas, como si a Dios, como en este caso, Job estaba viviendo esta etapa dura de su vida, que a Dios no le importaba. Si Él hablaba o callaba, era lo mismo. ¿Cuántas veces hemos estado así, viviendo solos, sin hallar consuelo? Y vamos a ver que no era solamente de Job. Fíjense ustedes el libro de Eclesiastés, pasando Proverbios, Salomón analizando la vida del hombre, va a llegar a conclusiones similares. Eclesiastés capítulo 2, dice el versículo 17, para algunos es conocido también el libro. 2.17 dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol es fastidiosa, por cuanto es vanidad y aflicción de espíritu. No tiene sentido, era la conclusión de Salomón. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de los opresores, y para ellos no había consolador. Versículo 2, y alabé yo a los finados, a los que ya han muerto, los que ya murieron, más que a los vivientes, a los que viven todavía. Es mejor terminar, es mejor pasar esta vida. El libro de Lamentaciones, pasando Jeremías, hay entre Jeremías y Ezequiel hay un pequeño libro, Lamentaciones, que habla acerca del pueblo de Israel, de todas las consecuencias de sus malas obras. También Jeremías lo escribe. Capítulo 3,
No solamente fue una experiencia de Job, no solamente fue una conclusión de Salomón, sino que es una conclusión del profeta Jeremías por todo lo que estaba viviendo el pueblo. Dice el capítulo 3, el versículo 18, ¿sí? Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. No hay esperanza. No tengo ni siquiera esperanza en Dios, decía el pueblo de Israel. Había llegado Jeremías a esa conclusión, ¿no? No es una situación aislada de Job ni de Salomón, sino que era casi en esta época de Jeremías, después del cautiverio, de haber sido exiliados a Babilonia por 70 años, habiendo sufrido el destierro de su tierra, habiendo sufrido la destrucción del templo, Jeremías llegaba a esta conclusión, que el mismo pueblo de Israel, todo el pueblo estaba viviendo y no veía ni siquiera el pueblo escogido, el pueblo amado de Dios, el que se le reveló a través de ángeles, el que lo llevó a través del arca, el que había conquistado, el que lo había sacado con mano poderosa de Egipto. Ellos no habían y no estaban viendo ni siquiera la esperanza en Dios. Y bueno, como decíamos, así como es una actitud de personas en el Antiguo Testamento, puede ser que en nuestra vida haya este tipo de actitudes que se van mezclando a través de las luchas, de las cargas, del mismo enemigo, a través de nuestro pecado también, van subiendo a estas cosas a nuestro corazón, a nuestra vida. Cuántas cosas para pensar, cuántas cosas para saber si esta actitud, esta filosofía de vida se va mezclando en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de vivir. Pero bueno, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y el libro de Mateo, que es un libro escrito a los judíos, le va a hablar en la revelación del cumplimiento del tiempo que Dios no era indiferente, que Dios le había dicho que aunque estuvieran humillados en una tierra lejana, si se arrepentían, Él los iba a buscar, los iba a restaurar, los iba a poner en el lugar que se merecían. Pero Dios no solamente le quería dar bendiciones materiales, como les había prometido al pueblo de Israel, como tenemos en el libro de Deuteronomio, acerca de las promesas condicionales, porque depende de cómo se portaban lo que iban a recibir. Él quería tener algo más grande que eso. Era conquistar de una buena vez los corazones, el corazón del pueblo. Y también, por implicancia, hoy conquistar nuestros corazones. Mateo capítulo 4. El escritor de Mateo obviamente está pensando mucho en el pueblo judío, por eso va a citar muchos textos del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 4 nos habla de cuando el Señor Jesús empieza su ministerio, se bautiza, es probado arduamente en el desierto. Y Mateo va a recordar un pasaje del Antiguo Testamento y se va a dar cuenta que ese pasaje estaba hablando de la misma persona del Señor Jesús. Entonces él va a contar lo que hizo Jesús y va a hacer referencia al Antiguo Testamento. 4:12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista o el bautizador, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Este pueblo que se sentía, ¿se acuerdan lo que leímos en Lamentaciones? Y que si bien hubo cambios en la historia, se sentía como en región de sombra de muerte. A los asentados en región de sombra de muerte, a los que andan en tiniebla, en oscuridad, a los que se sienten esperanza, a todo ese pueblo, al pueblo de Israel, decía el profeta Isaías, del que Mateo cita, ¿no es cierto?, haciendo uso de esta profecía, dice que la luz les iba a resplandecer. ¿Y cómo era esta luz que iba a resplandecer al pueblo? Bueno, versículo 17,
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado, la luz le resplandeció. El deísmo dice que Dios está lejos, que ni siquiera mira lo que pasa. Pero encontramos en la Escritura que esto no es así, porque el reino, que dice Mateo, se ha acercado. Dios no está lejos de nuestra vida y no estaba lejos de la vida del pueblo de Israel, sino que quería estar cerca. Pero va a poner un condicionante para que sintamos esa proximidad con Dios, que es el arrepentimiento. Muchas veces hablamos o se usa estos pasajes para predicar de Cristo, pero también lo tenemos que usar para vivir a Cristo, porque debemos arrepentirnos de nuestra desesperanza, de nuestro pecado, de nuestra indiferencia en muchos momentos de nuestra vida para con Dios y volver a mirarlo a Él, porque Él no está lejos, Él quiere acercarse y estar con nosotros. Dice: el reino de los cielos se ha acercado, la luz le resplandeció y nos resplandece también una vez más. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículos 25 en adelante. El Señor Jesús, obviamente, no toda la gente lo veía o interpretaba que Él era el Mesías. Entonces Él se va a enojar sobre todo, lo estuvimos hablando en las reuniones pasadas con Jason el miércoles un poco, acerca de la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Que habla del padre amante que sale corriendo a recibir al hijo. Bueno, el Señor Jesús también, acá tiene en mente esto: los que se creían justos y no lo necesitaban, y los que pensaban que no podían acercarse a Dios, eran los que más lo estaban conociendo. Por eso dan cuenta los evangelios que el Señor Jesús era amigo de publicanos y de pecadores, ¿no es cierto? Y los fariseos lo rechazaban porque ellos se consideraban, como dice Lucas, ¿no es cierto?, sanos, y no veían que tenían necesidad y estaban enfermos. Con esta manera de pensar, Mateo reflexiona, y el Señor Jesús está hablando acá y condenando a muchas personas que Él se había revelado, que había hecho señales y milagros y no lo habían reconocido. Si en otro lugar se hubieran hecho estas cosas, dice el Señor Jesús, mucha gente se hubiera arrepentido. Pero ustedes, viendo estas cosas, al pueblo de Israel le decía: no se arrepienten. Y entonces va a orar así y va a decir, versículo 25 de Mateo 11, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los que se creen sabios, de los que se creen entendidos, y las revelaste a los niños, aquellos que realmente querían tener una relación con Dios. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y al Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces hace esta invitación que es universal y trasciende a todas las generaciones, trasciende al pueblo de Israel, llega a los gentiles y llega hasta nosotros el día de hoy. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso, que soy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En capítulo 4, el Señor le va a decir al pueblo de Israel, a estos que habitaban en desesperanza, en sombra de muerte, en oscuridad: el reino de los cielos se ha acercado. Pero para que vean la luz, tiene que obrar el arrepentimiento. Obviamente, el arrepentimiento del pecado, de la indiferencia que tenemos con Dios. Y acá va a decir que este arrepentimiento no es difícil, porque Él nos va a ayudar a vivir la vida cristiana.
El yugo, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, pero por ahí si alguno no tiene presente la imagen, el yugo era lo que se usaba, era como, vamos a decirlo así, como un palo que agarraba dos animales y tiraban, por decirlo así, un arado o una carreta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos dos animales más o menos tendrían que tener la misma fuerza para ir tirando juntos. Bueno, el Señor Jesús lo que nos dice acá, ¿por qué es fácil? Aunque es un yugo y hay que llevarlo, ¿por qué es fácil? Porque Él está tirando con nosotros. Él dice, vengan a mí, yo los voy a ayudar a salir adelante porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Si no podés tirar como yo tiro con las fuerzas que yo tengo, porque obviamente el Señor Jesús es todopoderoso, lo sabe todo, Él hace más fuerza por nosotros. Pero tenemos que estar ahí, tenemos que estar con Él. Esa es la imagen que nos quiere dejar en esta mañana el yugo, ¿no es cierto? Tiremos juntos, tirá conmigo. Es más, el Señor me dice, hacela, las pocas fuerzas que tenga, hacela, yo voy a hacer el resto. En esta mañana vemos que no solamente no está lejos, sino que está tan cerca que nos agarra y nos ayuda a ir hacia adelante. Qué manera diferente de ver la vida, de ver nuestra relación con Dios. Dios se interesa en mí. Dios quiere tener una relación conmigo. Dios me ayuda en Cristo Jesús a tirar para adelante. Pero tengo que arrepentirme si hay pecado. Tengo que arrepentirme si fui indiferente. Tengo que arrepentirme si empujé solo y no empujé como Él quería. Tengo que buscar el reino de los cielos porque está cerca. El Señor está cerca. Quiero hacer un paréntesis y repasar algo de lo que vimos la última vez que estuve con nosotros. Y después vamos a terminar con lo que es el pensamiento deísta, ¿no es cierto? Cuando hablamos del ateísmo, hablamos de que el ateo, uno de los argumentos que usa era que Dios no existe porque el mal existe. Eso lo habíamos desarrollado. ¿Y para qué permite o usa Dios el mal? Para refrescar nuestras memorias. En primer lugar, cuando pasa algo que es doloroso, que es malo, lo usa para prevenirnos, ¿se acuerdan?, de un mal mayor. Un pequeño dolor me puede, por ejemplo, llevar a hacer un estudio y empezar un tratamiento a tiempo, ¿no es cierto? Para protegernos de la autodestrucción, David dijo, ¿no? Mientras callé, cuando él cayó su pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir día y noche. Entonces el dolor lo ayudó a darse cuenta de que estaba caminando mal. Entonces también el dolor, el mal, nos ayuda a protegernos de la autodestrucción. Y en tercer lugar, al permitir Dios la libertad y el amor, nos da la posibilidad de que, aunque muchos, como dijimos, eligen pecado, lo puedan elegir a Él. Y por último, esto es lo que más quería repasar ahora, que Cristo, en esto de que Él está cerca, de que Él se compadece, de que lleva la carga, de que se acerca y venid a mí y tiremos juntos, quería repasar este punto específicamente también ahora, que Cristo participó. Dios no es indiferente a nuestro dolor y a nuestro sufrimiento. Hebreos capítulo 2, ya lo vimos, pero no podía pasar nuestra reflexión de esta mañana sin tocar nuevamente estos textos. Hebreos capítulo 2. Alguien una vez me dijo que ir a la palabra de Dios, por más que sea conocida, es como limpiar un vaso abajo de una canilla, ¿no es cierto? ¿Viste un vaso que tiene un poco de tierra, de mugre? No importa que caigan los mismos textos una y otra vez, porque mientras rebalsa ese vaso, después haces la prueba en tu casa, va a ir limpiando, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué vamos a la palabra y repetimos textos muchas veces? Para que nos saturen nuestra vida, para que limpien nuestra mente, ¿no es cierto? Capítulo 2 de Hebreos 1 al 4. Que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que
nos olvidemos, como decíamos al principio, de que Dios no se interesa en mí. Entonces volvamos a la palabra, volvamos a pensar en Él. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Versículo 5. Porque no sujetó a ángeles al mundo acerca del cual estábamos hablando. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Pero dice, versículo 7, lo sujetaste, lo hiciste un poco menor a los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto él sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es una extracción de Salmos hablando del Señor Jesús, que siendo Dios se hizo hombre, y siendo el que iba a regir sobre todas las cosas, no solamente se hizo hombre, sino, como dice el libro de Filipenses, se hizo siervo de los hombres. Y no solamente se hizo siervo de los hombres, sino que el libro de Filipenses dice que murió por los hombres, humillándose hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por amor al pueblo de Israel, por amor a Pablo, que era el que escribía esas cosas, pero por amor a mí y por amor a vos en esta mañana. Dice el versículo 14 del capítulo 2, estamos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que tenían temor a la muerte, que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor Jesús, no solamente que creó todas las cosas, que Dios Padre se interesa en la creación, por eso lo mandó al mundo a morir, sino que el Hijo dice que participó de lo mismo. Él sabe lo que ha pasado en tu vida, en mi vida, Él sabe y se interesa y nos invita una vez más en esta mañana a venir a Él, porque Él se acercó primero a nosotros. Por eso el apóstol Juan iba a decir, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En esta mañana quiero que nos limpiemos de esta filosofía que a veces se mezcla en la vida espiritual, de que a Dios no le interesa. ¿Puede ser que pase en la vida? Sí, puede ser. A Job le pasó. Salomón pensaba en estas cosas. El mismo pueblo de Dios, el pueblo escogido, llegó a decir que ya no tenían esperanza en Jehová, en su Dios. Quizás en algún momento de estos meses hemos pasado en este año situaciones similares. Pero Dios, en Cristo Jesús, dice Hebreos, participó de lo mismo, pero sin pecado. Colosenses, vamos al libro de Colosenses. Hablando del reino, ¿cómo nos vamos a librar de estas filosofías nocivas que invaden el alma, invaden la mente, el corazón, con su palabra, con el arrepentimiento, con la búsqueda del Señor, de su yugo, de su descanso, de su carga, que tiene un costo para nosotros? Sí, porque es una carga, pero es ligera, porque la voy a llevar con Él. Entonces tenemos que, en arrepentimiento, buscar este reino, el reino de Dios. Salir de las tinieblas, salir de la región de sombra de muerte para vivir en el reino, como va a decir este pasaje de su amado Hijo. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, capítulo 1, Colosenses 1, si no te dije, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar
por ustedes y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en sabiduría, en inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Dios Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El que vive en región de oscuridad y de sombra de muerte no tiene fuerzas. Está como Job, diciéndose a sí mismo: a nadie le interesa, nadie me puede cambiar, nadie me puede limpiar. Pero el que vive en el reino de su amado Hijo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo es la vida en ese reino, en el reino de la luz, en el reino de Cristo? Con poder, fortalecidos con potencia de su gloria, con paciencia y longanimidad. ¿Te sentiste que te faltaron fuerzas, que te faltó poder, que te faltó paciencia o ser más, aplacar más tu alma para soportar? Bueno, te invito una vez más a venir al reino de su amado Hijo. Me acuerdo de un pasaje, no lo anoté, pero me vino a la mente. Había un sitio, no lo vamos a buscar, pero se los comento. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel sufrió varias derrotas, ¿no es cierto? Y varios asedios. El pueblo de Israel estaba Jerusalén rodeada, ¿no es cierto?, de muros, como en las películas, que había una puerta que se abría de día para comerciar y de noche se cerraba. Y generalmente a los leprosos, como estaban enfermos, los dejaban afuera del muro. Muchas veces vivimos así. Somos parte del pueblo, pero estamos fuera del reino. Y el Señor nos invita a venir a estar adentro del reino para tener paciencia, longanimidad y poder. ¿Cómo logro estar otra vez a cuentas con Dios? Con el arrepentimiento, viniendo a Él para descansar, pidiéndoselo: arrepentíos y creed en mí. Los invito a cerrar sus ojos, vamos a orar.